Pues, Bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se le puede entregar a la humanidad para los tiempos del fin. Ya el Cristo nos enseña no deis perlas a los cerdos, porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Las perlas es sabiduría, y los cerdos son los materialistas, religiosos o no, que tratan de interpretar y de comprender lo divino a través de la mente y la razón. Y eso es una locura, porque el mismo Cristo enseña las cosas de Dios para que están más allá de la mente, la materia y la razón, para los ojos de la carne, o sea, es locura, y para el ojo del espíritu es sabiduría. Pero nosotros esa visión espiritual la hemos perdido, tenemos que desarrollar intuición, desarrollar discernimiento, y una visión espiritual que nos permita, como nos enseña el maestro, ver más allá de la letra el espíritu que da la vida. Estamos develando las enseñanzas sagradas y hoy vamos a hablar acerca de lo que es el poder del sexo. El poder del sexo es la fuerza que crea y que mantiene la vida y que mantiene la fuerza en la naturaleza, en el ser humano, en todo. Y es sagrado, porque el mismo Pablo de Tarso en Gálatas nos enseña, y a tu simiente, la cual es Cristo, la simiente es la energía sexual. Y para los gnósticos es una energía sagrada, es una simiente sagrada, es una energía creadora, porque es la que nos permite crear al Hijo del Hombre dentro de nosotros mismos, en un nacimiento segundo, de cuando Nicodemos llegó del Maestro Jesucristo a preguntarle que cómo hacía para entrar al reino de los cielos. Jesucristo le contestó, deberéis nacer por segunda vez. Entonces Nicodemos contestó, Maestro, nacer por segunda vez del vientre de mi madre siendo Dios, al menos comprendía que el nacimiento era sexual. Y entonces le contestó el Maestro Jesús, tú, un doctor de la ley, y no lo sabes, de cierto os digo, Nicodemos, deberéis nacer por segunda vez del agua y del fuego, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No os maravilléis, Nicodemos, deberéis nacer por segunda vez. O sea, cuando uno no comprende, no conoce la enseñanza sagrada, se queda con la interpretación razonativa, eh, no se convierte en un doctor de la ley. O sea, el Cristo dice, tened cuidado con los doctores de la ley porque predican lo que no saben. Corren mares y cielos para ser un prosélito y después de hacerlo, lo hacen más hijos del infierno que ellos mismos, porque dicen que no, que la Virgen no existe, que la Virgen sí existe, que la Virgen es esto, que no murió en una cruz, sino en un madero, una cantidad de interpretaciones con las cuales se adulteran las enseñanzas y se han creado más de 50.000 sectas cristianas, y por ello cuando una persona murió y regresó a la vida, cuenta de que cuando él se encontró con el Maestro Jesucristo, le preguntó, Maestro, en la tierra hay más de 50.000 sectas cristianas. ¿Cuál es la verdadera? El Maestro Jesús le contestó, aquí no hay sino una sola religión, el amor. Es la única religión verdadera. Es cuando un fariseo le preguntó al Cristo, Jesús, ¿qué religión has venido a fundar? Entonces él contestó, no he venido a fundar ninguna religión. Y añadió, mas buscad la verdad y la verdad os hará libres. También nos enseña, Dios no habita en templos de piedra hechos por manos.
Tenemos que prepararle un altar en nuestra alma para que se establezca en cada uno de nosotros en un nacimiento segundo. Entonces, hablando del poder de la energía sexual en la naturaleza, vamos a repetir un poquito lo que es en el reino animal. Decíamos que los animales, pues, como el gallo de pelea, los caballos de carrera, los sementales, los toros de casta, torería, los médicos veterinarios les cuidan la energía sexual para que no la pierdan y se desarrollen fuertes y vigorosos. Los médicos, porque acá, los sexólogos y los psicólogos, etcétera, y aquí en el plano humano, no, sí, mastúrbense para que se desarrollen. Falso, falso. Esto está destruyendo, la masturbación está destruyendo la juventud del mundo. Es cumplir nuestro ciclo de desarrollo. Más sin embargo, los médicos veterinarios, ya porque es cuestión de dinero, porque entonces sí, no les permiten que pierdan la energía sexual hasta que cumplan su ciclo de desarrollo. Entonces, estos gallos de pelea, pues, los amarran los galleros en unos palitos. Ya les decía, pues, que una vez viajando yo por regiones de Colombia, veía en unas partes, eh, pueblos, etcétera, unos gallos amarrados a unos palitos y le preguntaba a las personas, dicen, no, que son gallos de pelea. Los amarramos porque no pueden perder sus energías sexuales, que se desarrollen fuertes y poderosos. Bueno, entonces, este pequeño animal no pierde su energía sexual en su ciclo de desarrollo, reabsorbe su propia simiente y con esa terrible fuerza pierde un color. Si este gallo de pelea, casto por naturaleza, llega a un gallinero donde hay gallos fornicarios, fornicarios son que pierden sus energías sexuales, las gallinas, etcétera, entonces llega y se vuela ahí el gallinero ese ahí, y hay tres, cuatro gallos de papa, eso de rápido, eso tiene brillo, tiene color, tiene fuerza, tiene brillo, tiene de todo. Un gallo casto, es el casto. Fornicario no, para todo cansado, mirando lejos, etcétera, etcétera. Hay un aspecto trascendental en estos gallos de pelea, y esto me lo han enseñado los mismos galleros, que cuando un gallo de pelea pierde su energía sexual, suelta de la pitica o hizo lo que sea, lo, no lo dejan, lo suspenden de combate durante 6 meses porque perdió la fuerza sexual. Perdió la fuerza, por eso mismo el poder está en el sexo, en toda la naturaleza. Está la fuerza en el ser humano, en todo. Lo mismo pasa con los caballos de carrera. Se le llama potro, porque sus criadores no le permiten que jamás pierdan sus energías sexuales. Esta bestia absorbe su propia simiente, le da fuerza, fortaleza, belleza, brillo en la piel, etc. Unos colosos gigantescos tienen toda la fuerza sexual del universo, no la han perdido. Los grandes criadores saben que el caballo puede perder su energía sexual con alguna erección y para evitarlo le colocan en el glande o cabeza del pene un aro de plata para que el caballo no llegue a la erección. Fíjense ustedes cómo los cuidan. Y por consiguiente pierdan la fuerza sexual, porque entonces ya los dejan de competir durante un tiempo, porque el poder está en el sexo. Entonces, a estos animales también, a estos caballos de carrera, eh, colosos por su gran fortaleza, que lograron a no perder su energía sexual porque el poder está en el sexo, los hombres les construyen costosos hipódromos donde se cobran grandes sumas para poderlos mirar. Y millones de hombres en el mundo están pendientes de sus favoritos, hacen apuestas. Ahora, no van a coger de caballo de carrera a un caballo, no masturben ese caballo, pónganle un poco de hielo ahí para que pierda su energía, para que se desarrolle. No, señorito, es con el ser humano que nos dicen eso para volvernos más.
frutos y manejarlos con más facilidad. Bueno, ahora existen en los caballos existen también los sementales. Sementales, eso nunca se les pierde, permite perder su energía sexual para que se desarrolle. Cuando ya logran su ciclo de desarrollo, entonces les traen con aparatos electromecánicos esa energía seminal y venden lotes de semen por millones y millones de pesos. Entonces, no, pero un caballo ahí lleno de yeguas perdiendo su energía sexual a toda hora como semental, olvídate. Los venden por millones y millones de pesos y la gente que saben de eso compran esos lotes de semen. Repito nuevamente, el poder existe en los caballos sementales, una maravilla. Y esos caballos de carreras, caballos vuelan. Yo un caballo fornicario correr una carrera de esas, y eso ni vuela, paran todos cansados, pierden la fuerza. Mire que llega el ser humano, el pobre ser humano se masturba, el pobre joven, y en cada eyaculación pierden 300 millones de espermatozoides. ¿Verdad? Uno solo contiene calcio para formar un sistema óseo, fósforo para formar un sistema nervioso, lecitina para formar un cerebro, enzima, glucósidos, aminoácidos, carbohidratos, 20% de líquido cefalorraquídeo, porque uno solo crea un ser humano. Y el ser humano pierde 200. Por razón, Virgilio, el gran poeta, el maestro del Dante Alighieri, dijo, si los hombres supieran lo que van a hacer, en vez de ir riendo, irían yo. Como que la humanidad haga conciencia. Estudiense el Levítico 15, pero la versión antigua, Catecismo de la Reina, de las sociedades vividas, donde hay el gran legislador Moisés, nos enseña lo que es la realidad del ser. Levítico 15, eh, el versículo primero, el versículo 16 y el versículo 18. Ustedes se den cuenta que esto es algo divino, algo que siempre ha estado ahí en las Sagradas Escrituras y nos la entregó el gran Moisés, nos entregó la ley. Cristo nos entregó. Y Samael nos entregó la revelación. Y en el Apocalipsis está explicado lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Repito, estamos develando Sagradas Escrituras. Ahora, además de los caballos, tenemos a los toros. Estos toros se clasifican de acuerdo a su valor, poder sexual. Por ejemplo, hay toros de peso. Vale simplemente lo que pesa. Generalmente es un toro castrado. ¿Va? Lo venden por libre. Tenemos el toro padrón, toro padre. Entonces el ganadero tiene su finquita ahí, tiene sus vaquitas, etcétera, y cuando él quiere, él necesita, o sea, el ganadero tiene el mejor toro, lo cuida, lo tiene en una pesebrera, lo alimenta bien, ese no lo tiene por allá con hembras enmoradas y todo, separadito, porque es el padrón, hay que cuidarlo, es el que vale. Entonces, cuando tiene una vaca de calidad, no va a cruzar a cualquier vaca, ¿verdad? Entonces cruza el padrón, esa vaca que él tiene especial ahí, para tener eh, una buena reproducción. Ahora, si el vecino allá, porque he estado en fincas donde ha sucedido eso, haciendas, entonces el vecino ve que el compañero tiene un padrón, entonces le dice, alquílamelo o préstamelo, te lo presta, para que cruce una vaca especial. Eso no va a cruzar a cualquier vaca, no. Especiales. Se llama el toro padrón. Repito, el poder está en el sexo. Pero tenemos el toro semen. Ese toro es una maravilla. Ese toro nunca se le pierde la energía sexual. Imagínate tú, no, puede tener un animal terrible. ¿Ya? Entonces, a través de aparatos electromecánicos, se les trae su energía sexual y venden lotes de semen por millones y millones de pesos. Repito, no va a coger un toro ahí que lo masturbe
Si tengo un poco de vaca, nana y cucas. Acá el poder está en el sexo, en la naturaleza. Se le cuida la presa sexual a los animales. Acá no, ¿no? Que la masturbación es buena para el desarrollo. Olvídate, están destruyendo la juventud del mundo. Ya hay otros intereses. ¿Eh? En los animales hay intereses económicos, pero allá hay otros intereses. Y nosotros, los estudiantes de la noche, comprendemos que el sexo es la simiente sagrada y es la energía creadora. Porque ahí se puede crear en un nacimiento segundo el Hijo del Hombre en el corazón de cada uno de nosotros, para poder preparar al del alma. Entonces tenemos, ese es el toro, pues, el toro semental, que le llama también el toro virgen. Eso se nota. Un caballo ahí semental, eso la fuerza, el pelaje, el brillo, el swing, etcétera. Ponga un caballo ahí que ande perdiendo la energía sexual, o un toro que pierde la energía sexual, y eso es totalmente diferente. Lo mismo es en el joven. Lo mismo es en el joven. Una vez dicté una conferencia de energía acerca del desarrollo sexual en un colegio de bachillerato, y creo que era en sexto grado, último grado, el 11, y era un colegio, bueno, de estrato bajo, pero yo veía que todo, uno se da cuenta, porque uno acá en la noche ya uno percibe la persona que se masturba, la persona que no se masturba, la fuerza que tiene la persona. Entonces yo veía que todos esos muchachos estaban como desgastados. Había uno solo que de paso era el que ponía más atención. Se le veía el brillo en la piel, el magnetismo, la fuerza de la pineal, etcétera. Y cuando terminó la conferencia, hicieron preguntas. Al final lo llamé aparte. Le dije, ven acá, ¿tú te masturbas? Me dice, no. Yo le digo, es porque yo soy yoga. Y en la yoga nos enseña que tenemos que cuidar la presa sexual. Vea qué diferencia. Uno solo. Se le veía. Ahora, otra vez estuve en otro colegio, hace como unos 3 años, que me invitó un profesor de bachillerato, último año. Ahí los muchachos los veía bastante bien. El profesor que me invitó es un profesor que estuvo en la noche y posiblemente le daba algunas orientaciones, porque se le veía el magnetismo, la fuerza, etcétera, a esos muchachos. Bien, pues lo mismo es en la naturaleza humana. Ahora tenemos el toro de casta, toro de- ya, es un toro bravísimo para la torería. Para eso nace. O sea, no se le permite perder la energía sexual jamás en su ciclo de desarrollo. Es una ley de los médicos veterinarios. No les pagan a eso, porque si pierden la energía sexual, esos animales pierden la fuerza. Así como, por eso, repito lo que dice Virgilio, el poeta de Mantua, el profesor de Dante Alighieri: si los hombres supieran lo que van a hacer en vez de guerra. Entonces hablamos como iniciados y para iniciados. Los pocos de todas las edades, que son los que generalmente asisten a estas enseñanzas. Tienen, tienen, tienen una necesidad, un anhelo de conocer cuál es el porqué de la existencia, de dónde venimos, para dónde vamos, por qué existimos, por qué sufrimos. Esa, esas primeras preguntas me las hice yo hace como 15. ¿Sí? ¿Qué hay antes de nacer? ¿Qué hay después de morir? Y si uno muere, ahí se acaba la vida, una sola vida. Entonces uno, ¿para qué sentido tiene el vivir? Ahora yo decía, y Dios se dice que es justo, porque si la vida es una sola, porque unos vienen ricos y unos vienen pobres, porque esa diferencia. Comencé, esas son las preguntas que nos hacemos los pocos de todas las edades que hemos pertenecido a escuelas de misterios en vidas anteriores y anhelamos encontrar una de esas escuelas para recapitular el conocimiento y proseguir nuestro camino espiritual a través de la gran sabiduría, de la gran revelación, de la sabiduría de los dioses para los hombres, de la sabiduría oculta que nos habla Pablo de Tarso en Corintios, de la sabiduría, ¿no? Y nos las entregó el avatar de Acuario, el único avatar de la era de Acuario, Samael aún peor. Entonces, a estos toros de castas, que es un toro bravísimo de casta,
esto es castidad, es no perder la energía sexual. Repito, no se les permite jamás perder la energía sexual en su ciclo de desarrollo y este animal. Ojo, uno lo ve ahí a veces por televisión, es un espectáculo salvaje. Eso es la torería, un espectáculo totalmente salvaje. Pero uno mira para conocer esto acerca, poder hablar con más autoridad, uno ve que eso les abre las puertas, son como electrónicas. Y ese animal cuando sale echando humo y brinca, entonces le quitan fuerza, entonces mandan con unos picadores, huyen, etcétera. Pobres, pobres. Repito, este, pero tienen una fuerza descomunal, son castos, tienen todo el poder de la fuerza sexual dentro de sí mismos. Esa glándula sexual viene determinada en nosotros los seres humanos de acuerdo como nos hemos comportado en vidas anteriores. Los abusadores del sexo vienen con otras condiciones, les van cobrando. Lo explicaremos cuando hablemos de la ley, una de las próximas que estaremos. Entonces, este animal pues sale al ruedo, corre y repite expulsado por la gente esa que hay montada en caballo, etcétera, etcétera. Bien, entonces estos animales eh, tienen una fuerza tal que se ha dado el caso, por ejemplo, en, en Colombia y en otros países, ese animal con la espada clavada a morir, mataron a Pepe Cáceres, mataron al famoso Manolete, han matado una cantidad de toreros. ¿Tá? Tienen la espada clavada y tienen una fuerza descomunal. Y así es el ser humano. Nosotros tenemos las glándulas endocrinas, pero la glándula más poderosa y la que nos trae a la vida y la que determina todo el sistema endocrino es la glándula. Ahí está el poder de la naturaleza humana, poder de la fuerza. Claro está que eso está determinado también por el padre y por la madre, porque fíjate que para tener una buena reproducción escogen un toro padrón y escogen a una vaca de calidad. Entonces, no tienen un buen papá, no, cuidadito y una mamá cuidadita y tal. Entonces, uno viene como de más calidad, pero eso sí ya está determinado por la ley. Entonces, hay otro detalle que es que cuando uno vaya o ha visto una corrida de toros, uno ve que el toro de casta tiene los testículos recogidos. Eso está en relación con la castidad. Cuando los testículos descuelgan, es símbolo de abuso sexual, es símbolo de degeneración sexual, tanto en el toro como en el hombre. Esos caballos castos tienen sus gónadas, sus testículos recogidos. Y esto es para comprender mejor estas cosas. Entonces, estos animales con gran estampa, agilidad, su pelo brilla, son una maravilla, valen millones de pesos. Y cuando lidian a uno de estos colosos, la gente pagan los que le pidan para verlos morir como valientes. Y realmente mueren como valientes. Y repito, aún con la espada clavada, han tenido la fuerza y el gran valor para matar a grandes toreros como el gran Manolete, el Pepe Cáceres, el Paquirri, etc. Vamos a hablar un poquito ahora del sexo y el deporte. Eh, Esto se maneja en el deporte, pero en el deporte es como una cuestión de política y cuestiones ahí todas raras. Pero, por ejemplo, en el boxeo, todo buen entrenador le impone a su boxeador una concentración de 3 meses, de 90 días, para que no pierda su energía sexual y tenga más fuerza en la pegada. Yo estuve hablando con un amigo que fue hace años, que era boxeador, y él le estaba contando esto del poder del sexo, y él me dice, Ariel, tú tienes toda la razón. Yo tuve relación sexual un día
antes de la pelea y casi que me matan. Decía, claro, por a la fuerza. Creo que se les impone a ustedes una concentración de 90 días. Y en el fútbol, por ejemplo, también se tiene en cuenta el poder sexual. Repito, las cuestiones de economía, yo las miro desde lejos. Por ejemplo, a los equipos locales se les concentra durante 3 días en las afueras de la ciudad. Concentración. Nada de chicas, nada de nada, buena práctica, porque van a jugar un partido que es para la ciudad, para la localidad, etcétera. Pero cuando ya es un campeonato mundial, a equipos que han sido campeones, que les han puesto concentraciones de 6. Brasil fue una vez campeón, concentración de 6 meses. Ese equipo barrió todo el campeonato, ese mundial de fútbol. Otra vez fue Argentina en el año 1986 se le realizó una concentración rígida de 6 meses. Argentina barrió invicto campeonato mundial de fútbol. Otro caso ocurrió también con los italianos. Un informe científico afirma que la testosterona ejerce un poder en la fuerza sexual del deportista y por eso es que se les cuida la energía sexual. A los científicos de la NASA, mis queridos amigos, también les cuidan la energía sexual. Eso sí hay que cuidarlo porque son sabios, etcétera, investigan por muchas cosas y a los gobiernos les interesan ciertas informaciones que esos científicos de la NASA les suministran y nos va a poner no, bien cuidaditos, lo tienen bien cuidaditos. Eso sí no les dicen que se masturben para que, olvídate, eso no, eso hay que cuidarlo. Antiguamente, por ejemplo, en el antiguo Egipto, los varones vivían hasta 140 años. Ahora, ya después de los 70, están como dicen por ahí, están como mascando agua, sobre todo ahora, con la masturbación, con tanta cosa ahí que hay ahora tantas, estamos en una época de Sodoma y Gomorra, y las mujeres con los anticonceptivos, etcétera, la raza humana se ha ido degenerando, y los cerebros humanos se han ido degenerando, y no solamente degenerando, sino perdiendo la capacidad de percibir estas verdades cósmicas. Nosotros tenemos dentro del cerebro ciertas células que nos permiten están relacionadas con la regeneración. Estas células se pueden destruir, se pueden perder. Es más, la glándula pineal está siendo calcificada con productos flúor, comida chatarra, alimentos transgénicos. Entonces, tenemos que estar estudiando, escuchando estas conferencias, invitando a otras personas para que escuchen esta conferencia. Eh, eh, yo les envío la grabación para que se la manden para los jóvenes. He tenido la oportunidad de ayudar a muchos jóvenes con el. Cuando ya tienen mucho tiempo y cuando hable de esto, les pondré algunos ejemplos. Estuve en todos los colegios de acá del departamento. Entonces, en el mundo hay un grupo de personas que dominan económicamente a los pueblos, ¿ya? Y ellos conocen que el poder está en el sexo y no abusan de él, pues perderían su dominio y su poder. Sin embargo, han creado toda clase de vicios a los pueblos para embrutecernos, explotarnos. Ellos saben que un pueblo bruto, no de vicios y sin una potencia sexual, es muy fácil de manejar. ¿Ya? Eso le puse a esta conferencia como título El poder del sexo. Ahora, ¿a qué se debe que uno no tenga conciencia de esta medida? Porque esto es una enseñanza sagrada. Esto únicamente, esta enseñanza sagrada únicamente la estamos entregando en la ciencia gnóstica, más sin embargo, usted ve en el Levítico de Moisés está todo relacionado con la energía sexual. Le estoy explicando yo, está explicado también, ¿ya? Está explicado ahí en el Levítico 15, más sintetizado, claro, porque siempre en la Biblia se entrega el mensaje en símbolos y en parábolas, pero a pesar de que lo entregan en símbolos y en parábolas, lo entregaron más o menos un poco develado para ayudar a la pobre humanidad, pero ven por ahí
Las multitudes viendo y no ven, oyendo y no oyen, teniendo entendimiento y no entienden, y no saben. Y añade, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, hasta esa capacidad de comprender nosotros esta enseñanza, nos las hemos ganado nosotros. Sido iniciados de escuelas de misterio en vidas anteriores, buscamos estos conocimientos para proseguir nuestro desarrollo espiritual. Mm, A eso estamos nosotros, los instructores, llevando este mensaje a toda la humanidad. Cosa seria, oiga. Yo les invito, yo los invito que se inscriban en nuestro curso gratuito de psicología. ¿Ya? Ahí hay conferencias, hay toda clase de temas. Inviten a otras personas que visiten nuestra página y repiten, esto hay necesidad de compra. Porque en el campo espiritual, la única forma de saber es comprobar. Hemos comprobado, no todo, pero tenemos ya una sabiduría mínima que nos da la autoridad para entregarles esta enseñanza a ustedes como se la estamos entregando. Ahora, el problema de la humanidad, de la inconsciencia, del dolor, de la miseria, de la cárcel, de las enfermedades, es de tipo psicológico. La causa del dolor y el sufrimiento humano son nuestros defectos de tipo psicológico, por culpa de la ira, por culpa de la lujuria, por culpa del orgullo, por culpa de la vanidad, por culpa de los celos, cometemos errores y tenemos que pagarlos en las leyes de la tierra y en las leyes de los cielos. Por ejemplo, allá en Bogotá, un señor trabajaba de vigilante en un almacén grande y allá también trabajaba una muchachita, una jovencita, entonces se enamoraron, se casaron, tuvieron un hijo, pero el hombre era como muy, a veces cuando uno anda con armas, etcétera, el hombre un poquito como brusco, etcétera, normalmente, ¿no? Entonces el hombre la maltrataba y la celaba, y entonces se separaron, había maltrato y la muchacha tuvo que quejarse ante las autoridades correspondientes, que tenía ya una cierta protección y un día el hombre, ella como que le hacía un seguimiento, ella entró al almacén como a hacer alguna compra donde ella trabajó y el hombre también entró al almacén. Entonces comenzó a decirle cosas, ella le decía, no me mates. El tipo sacó el revólver, le pegó un tiro, ya después que vio lo que había hecho, se pegó un tiro él, pegaron los dos, el uno encima del otro. Ese señor va para la cárcel, le pueden poner 30, 40 años, pero no ha pagado. Ha pagado aquí en la tierra, tiene que pagar allá las leyes de los cielos. Las leyes de los cielos es muerte por muerte. Y ese niño quedó desamparado, y esa familia sufrió. Todo eso, todo ese acumulado se lo cobran a ese pobre señor cuando venga en la próxima vida y comience a pasar trabajo. Y entonces diga, ay, pero Dios mío, si no he hecho nada, no. Tenemos que conocer nuestra vida pasada. A eso venimos nosotros, a esta sabiduría, para comprobar, porque es la única forma de saber. Es maravilloso comprobar esta cosa. Dios no sabe que hay una realidad. Yo estudié en la universidad, pero después me di cuenta que la sabiduría no estaba en la tierra, sino estaba en los cielos. Y repito, era bueno. Dejaba primero puesto, etcétera. Casi que me retiro de la universidad, etcétera. Y aquí tratando de comprobar esta cosa, tratando de ayudar a la pobre humanidad. Como el problema es psicológico, entonces tenemos que, como nos enseña el Divino Cristo en las Sagradas Escrituras, dice, no miráis la paja en el ojo ajeno, mirad la viga en el tuyo propio. No, no que seas orgulloso, tú eres orgulloso, no que ese es tal cosa, tú eres eso. Lo que uno le mira a los demás es lo que es uno. Entonces, no miréis la paja en el ojo ajeno, mirad la viga en el tuyo propio. Es la viga, obsérvate, conócete a ti mismo. Entonces el maestro Samael, y eso lo entrega las Sagradas Escrituras. Pablo de Tarso, allá en Romanos, enseña acerca de estos defectos. Romanos me gusta mucho porque está un poco velado, pero está la explicación psicológica. Dice Pablo de Tarso, queriendo hacer el mal, queriendo hacer el bien, hago el mal, porque el mal está dentro de mí. El mal es el defecto. Dice, desgraciado de mí, ¿quién me puede ayudar a eliminar este cuerpo de pecado? El cuerpo de pecado es el defecto. Mas, sin embargo, él añade más adelante.
cada día muere, o sea, muere psicológicamente. Elimina los defectos y se acerca a la meta, que es el Cristo. Porque el Cristo nos dice, con paciencia debréis liberar nuestra alma del pecado. El alma está esclava en el pecado, el alma está embotellada. Un 97% de nuestros defectos de tipo psicológico, y a medida que los conocemos y los eliminamos, vamos despertando conciencia, vamos desarrollando una visión espiritual, vamos teniendo un conocimiento interior que no está acá, en la tierra, que no está en los libros, sino que está en los cielos y que está dentro de nosotros. Entonces, la clave de autoobservación es la siguiente. Uno se pregunta de instante en instante, ¿qué estoy pensando? Uno mira interior y psicológicamente para ver qué estamos pensando. Si estamos pensando en una mujer, es un defecto de lujuria, en un tipo que me cayó mal, es un defecto de la ira, en que yo soy más que aquel, entonces un defecto del orgullo, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, yo una vez estaba en la casa de un hermano gnóstico y vi que sonó la licuadora, pero la licuadora estaba en la cocina. Entonces, yo de la gula mía, dijo, caramba, ya me están preparando el jugo, pero ese jugo nunca llegó. Entonces nosotros a través de las impresiones reaccionamos psicológicamente por culpa de nuestros defectos y así podemos cometer errores graves, que son los que nos llevan pues a la muerte, a la enfermedad, etcétera. Y además tenemos que pagar el karma por nuestras malas acciones cometidas en vidas anteriores. Pregunta para conocerse a sí mismo, estoy pensando, si estamos pensando en un defecto, hay que vivir el momento en conciencia. La conciencia no piensa, la conciencia actúa para que usted. Y hacer consciente de la labor que estamos haciendo. Si estás comiendo, come, no tienes por qué pensar en otras cosas. Si estás caminando, camina. Si te estás bañando, bañate, porque tenemos que pensar en otra cosa frente a lo que estamos haciendo. Y preguntarnos también en qué lugar nos encontramos y qué hay de raro en ese lugar. Esa es la enseñanza para conocerse a sí mismo que nos entrega el venerable Maestro Samuel, que está bien explicadita, con ejemplos en nuestro curso gratuito de psicología gnóstica. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica de relajación para terminar. Hacemos respiraciones lentas y profundas. Cuando uno respira lento y profundo, se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el de eh, que es el sistema pasivo, que es el sistema para dormir, la relajación, para procesar los alimentos, etcétera, y que también para la meditación. No respira profundo, el cuerpo se relaja, a lo que expulsamos el aire, el cuerpo queda libre. Respiraciones lentas y profundas. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo, átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense. Sentimos los párpados bien pesados, más pesados. El cuerpo bien más libre. Realizamos, pronunciamos un mantra de relajación, el mantra Gate. Gate, Gate, Gate. Suplicamos a nuestro Padre interno, Padre mío, Dios mío, a nuestra Virgen, Madre Divina, Virgen, Madre de mi Cristo, suplico, me ayuden en esta práctica de relajación para con
Entonces proyectamos en la pantalla de nuestra mente